Bienvenidos a un nuevo programa más de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. El día de hoy tenemos a un invitado que es un buen amigo, un extraordinario promotor cultural, investigador, maestro de muchas generaciones. Con nosotros el maestro Rubén Sandoval. Buenos ¿Qué tal, días. maestro? ¿Qué tal? Buenos días o buenos mediodías. El tema de hoy que nos va a ocupar es dirigido al teatro y espacio en Baja California Sur. El maestro nos presenta un ensayo crítico de una retrospectiva de lo que ha sucedido en esa materia con el título La crisis de la dramaturgia provinciana. El maestro, el doctor Sandoval, es licenciado en Letras Modernas por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la maestría y doctorado en Literatura de Estudios Comparados por parte de la Sorbona de París y la Lingüística Aplicada y presidente fundador de la Red Internacional de Investigadores de la Frontera, denominado Una Nueva Concepción Cultural, y fundador e investigador del Seminario de Literatura Regional. Ha obtenido los premios de teatro como Mejor Autor Sudcaliforniano, Mejor Escenografía para la obra Háblame, Mejor Obra con Un Problema de Dos en León, Guanajuato, y Mejor Obra con Cargamento de Sueños en la Ciudad de México. El maestro es distinguido con las palmas académicas y tiene el nombramiento de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por la República Francesa en el año 2011. De igual manera recibe la medalla Abigail Bojorquez en San Luis Río Colorado, Sonora, en el año 2019 al mérito literario. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Oiga, le pone mucha crema a mis tacos. Gracias. No, lo que se merece, mi estimado doctor. Qué bárbaro, extraordinario, vamos a ver, los inicios de los trabajos teatrales se dan en forma de ritual. El rito se convierte en actividad grupal sagrada. ¿Cómo no hacerlo si el hombre vive en un pasado constante a través de la evocación y vivencia del tiempo? Con esta frase empezamos el ensayo, maestro. Dígame. Gracias. Pues mire, Elizabeth, esa es una idea tomada, desde luego, de los grupos antiguos, de los grupos, vamos a decir, prehistóricos, ¿no? Es decir, cuando los grupos vivían en las cavernas. Entonces se fueron formando los grupos y fueron construyendo una idea de lo sagrado, claro, lo sagrado, la naturaleza. Y entonces empezaron a asociar, y fue así como surgió, digamos, un rito, que se va a convertir posteriormente en un ritual. Primero es el rito ya ve usted en las pinturas rupestres aquí, sí, que hay unos cazadores con un animal enfrente, o un grupo de personas dispuestos a cazar. Entonces todo esto formó parte de una especie como se diría, de anunciación de lo que iba a suceder en esta sociedad. Grupos que se reunían después para matar un animal, para sobrevivir. Entonces es así como surge el rito. Claro. Surge un rito y que después se convierte en un ritual. Ahora es muy curioso porque todo el teatro en cualquier parte del mundo, un poco casi el cine también, siempre se requiere de hacer antes del montaje, se requiere de una especie de rito, ¿no? Es decir, con quiénes me voy a reunir, con quiénes voy a trabajar, quiénes van a ser los artistas, quiénes van a ser los intérpretes que voy a dirigir yo. Entonces esto es muy interesante porque forma parte de este rito, ¿no? Entonces si yo, vamos a decir, un director tiene un actor, entonces lo trabaja, lo maneja, lo va moldeando, lo va haciendo, digamos, claro, y el actor entonces se va haciendo igualmente. Entonces hasta que queda construido una especie de figura. Esta figura entonces después es el que va a realizar un rito. Claro. ¿Cuál es el rito? De actuar para la gente, ¿no? Es decir, de hacer gestos. Por ejemplo, en el caso de Marcel Marceau, solamente gesticulando, sin hablar. Entonces es maravilloso lo que pasa. Este es un rito que después entonces, con el paso del tiempo, se va a convertir en un ritual, una forma de trabajo. Claro. La diferencia entre el rito y el ritual es que el rito puede ser individual y el ritual es colectivo. Muy bien, maestro.
Entonces, Baja California Sur se suma a este fenómeno de espectáculo de colectivo tribal. Los pobladores de Subcalifornia han vivido en su mayor tiempo dentro de un ritual social que se ha generado en su espacio por la lejanía insular. Así es. Sí, esto es muy curioso porque yo recuerdo, pues yo nací en el 48. Vamos a decir, cuando ya empiezo a tener idea más o menos de lo que era mi mundo, a los 12, 13 años, empiezan los 60s, y entonces nosotros vivíamos una lejanía completamente, vamos a decir, en la distancia de lo que era el macizo continental. Entonces era muy curioso porque, vamos a decir, la gente prácticamente ni sabía que existía Baja California Sur. Fue muy curioso porque todavía hasta los años, en los 70s, todavía me preguntaban cuando yo decía en la Ciudad de México que yo era de Baja California Sur, decían, ¿y tienen pasaporte americano o qué tipo de...? No, pues no sabían que Baja California Sur era parte de México. Claro. Entonces, con la llegada de López Mateos y los transbordadores es cuando se integra. Pero antes vivíamos una especie de ritual. Mire, Elizabeth, usted es mucho más joven que yo. Yo la conocía a usted de niñita, de chiquita. Y entonces yo me acuerdo muy bien, la comunidad era muy pequeña. Claro. Era muy pequeña. Nos conocíamos todos. Los carnavales eran carnavales familiares. Les va a sorprender, pero en la época no se tomaba alcohol en los carnavales y nos divertíamos muchísimo. Bueno, esto formaba parte de un ritual colectivo, de un ritual social en donde Baja California Sur era el escenario. Y la gente que estábamos así muy protegidos, ahora sí por la lejanía, pues nos desarrollamos de una forma muy distinta a lo que se desarrolla vamos a decir, un capitalino o una gente del macizo continental. Sí. Nada más para concluir esta idea, era muy curioso porque yo recuerdo muy bien, toda la gente nos conocíamos. ¿Cuáles eran los límites de la ciudad? Los límites, aunque no lo crean, era el Malecón, la Bravo, Isabel la Católica, y esta era La Paz, aunque no lo crean. Esta era La Paz. Después La Paz se fue haciendo así como un monstruo, ¿no? Sí. Bueno, entonces esta Paz pequeña era donde vivíamos socialmente, culturalmente, un grupo de personas que nos interesaba. Claro. Fíjese, nos interesaban una serie de manifestaciones. Podría mencionarle N, pero por ejemplo, las rondas infantiles, los concursos de canto, los concursos de música, era realmente, todo eso desapareció. ¿Qué pasó con eso? Los concursos de pintura, los concursos de dibujo que se hacían, era fantástico. Sí. Entonces, retomando su ensayo, maestro, la península parece emerger de un mito, de un ritual que se pierde el ser o no ser, como lo presenta siempre el teatro, como el mito de la Amazona, de la reina Calafia, de las leyendas de las Sergas de Esplandial. El mundo de la California va a generar un pensamiento que perdure en nuestros días de una idea irresoluble, de puente entre la fantasía aunado en el tiempo y la realidad contemporánea, que no logra definir sus propios valores sociales. Así es. Miren, es muy curioso, esta generación, vamos a decir, de la generación que nació en los 70s, de los 60s para acá, no conoció muchas cosas. Por ejemplo, estos rituales que se hacían cada año, y entre ellas el gran mito, por ejemplo, de la llegada de la enlutada. A usted no le tocó eso. Entonces, ¿qué era la enlutada? La enlutada empezó a correrse un día, como el cuento de García Márquez, empezó a correrse la voz de que iba a llegar a una enlutada en la Semana Santa. Y entonces sí iba a tocar en todas las casas y teníamos que darle una monedita de 5 centavos, un níquel que se llama, ¿verdad?, de níquel. Una monedita. Entonces la gente nos volvimos locos buscando las moneditas para que todo el mundo tuviéramos la monedita para cuando llegara la enlutada, porque si la enlutada llegaba y no le daban la monedita, nos arrojaba un algodón con algo y nos daba una especie de como de peste. Ah, caray. Entonces, eso duró mucho tiempo, es parte de esta mitología y de esta conciencia social que se originó. Sí. Yo de aquí partiría, Elizabeth, para comentarle sobre el teatro. Miren, aunque no lo creamos, por ejemplo, en los años 60,
70 hasta los 80, había una gran cantidad, una profusión del teatro en Baja California Sur. Figuraba el teatro a nivel nacional. ¿Por qué ya no figura? Ahora tenemos figuras representativas del teatro que se está haciendo en México, del cine que se hace en México, y Baja California Sur, bien, gracias, es el turismo. Es decir, el teatro y la cultura, el pensamiento, no cuenta. Entonces, yo recuerdo en un concurso que convocó el gobierno del territorio, entonces, territorio de Baja California Sur, éramos, fíjense, 10 obras de teatro participando. ¿Cuántas se presentan en los concursos actualmente? 3, 4, 5 máximo. ¿Qué pasó con esta creatividad? Y eran cosas extraordinarias, sí, realmente de búsqueda. Nacho del Río, el Tuto Castro, el Chino Castro, César Osuna, Moreno Avaroa. Era una gran cantidad de personas que estábamos trabajando en favor del teatro. ¿Por qué toda esa tradición se pierde al llegar los 80s? La gente crecimos o crecieron, se dispersaron, nos dispersamos, pero no dejamos una semilla plantada para que el teatro continuara vamos a decir, en su extensión. ¿Qué sucedió con todo esto? Es que el ritual se fue perdiendo. Sí. Ya no había teatro, ya no había la magia del teatro, el rito del teatro, ya no había. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahora, ¿quién va a hacer el ritual? Ah, no importa, porque están los Tigres del Norte, están los grupos rockeros, viene otra conciencia muy diferente. Entonces, lo que es el pensamiento, vamos a decir, la pintura, la literatura, la música, díganme ustedes, ¿qué escuchamos en música? Los cantantes, estas voces prodigiosas que teníamos en los concursos de canto, era fabuloso, y no había todas las instalaciones magníficas que hay ahora. ¿Qué pasó con todo esto? Lo mismo que pasó con todos esos fenómenos fue lo que sucedió con el teatro, pero el teatro todavía más golpeado, porque sí, el teatro necesita de la colectividad, aun cuando sea el monólogo, necesita de un complejo, de un grupo de personas que se asocien para hacer teatro. Eso es una cosa. ¿Por qué en Francia tiene tal tradición? Porque hay muchos grupos. Claro. ¿Por qué aquí se pierde? Porque no hay grupos. Sí, tristemente, ¿no? El espacio y los espacios dentro del teatro, el hombre fue transformando su acción en la escena del mundo, no establece fronteras ni ninguna realidad. Baja California, mítica península, a partir del siglo XVI, desde la llegada o antes de Cortés, el mito se imponía a esta tierra lejana. Así es. Así. Como por ejemplo en otros lugares Medusa, Afrodita, ¿no? Circe, dueña de poderes desmedidos, ¿no? Exacto. Que todavía seguimos viendo hasta el hoy de nuestros días, ¿no? Sí. Oiga, qué bien lo interpreta usted y qué bien lo captó, ¿eh? No, me da mucho gusto. Y para la gente que va a ver este trabajo, me parece fantástico. Esto que está resaltando la maestra me parece verdaderamente extraordinario. Es que es fenomenal ver la búsqueda de la identidad, que todos estamos todos los días, la identidad, que todo mundo se agrede cuando alguien nos desplaza, se nos hace para un lado. Esa identidad justamente y la historia de una población a través de las posibilidades del espacio teatral, ese culto sacro, es el escenario donde las ilusiones del teatro siempre se pierden. Sí. La Paz no posee un escenario metafórico en donde los valores del espíritu se encuentren reflejados. Fíjese, aquí tenemos 4 jovencitos de 18, 19, 20 años cuando mucho. Yo les preguntaría, y yo casi, un viaje a París les puedo apostar. Yo estoy seguro que en los últimos 5 años ustedes no han visto 10 obras de teatro. ¿Cuántos habrán visto? Por accidente, 3, 4, 5. Y ya estoy yéndome. Pero díganme la verdad. La realidad es esa, es decir, los jóvenes ya no ven teatro, primero porque no hay teatro y segunda porque no hay necesidad del ritual, del ritual claro, social. El teatro es un rito social en donde estamos todos inmersos, y esta es la parte más bella de la conformación de una sociedad. Voy a aprovechar, ¿qué ha pasado con esta identidad que nosotros veíamos en este cuadro, del primer cuadro de la ciudad? Mucha gente se fue. Mucha gente se murió como nos vamos a morir todos, pero mucha gente llegó. Así es.
mucha gente llegó. Ahorita somos, vamos a decir, 3 o 4 máximos locales y 6 personas que se han integrado a nuestro territorio. Perfecto, pues es nacional, la migración es natural, normal. Pero el problema es que creció tanto la ciudad, esto lo van a ver ustedes en sus estudios de comunicación, creció tanto la ciudad hacia allá y se fueron creando como grupos aislados. Las colonias entre ellas ya no es la paz de antes, ya no comunica. ¿Qué pasó? Entonces, cuando le dicen a uno, ¿y tú de dónde eres? Pues de La Paz. ¿Y dónde vives? Pues en tal colonia. Nadie sabe. ¿Por qué? Porque se alejó. Entonces, ya no hay la conformación de una identidad propiamente dicha. Claro. A ustedes ya no les toca esta parte. Les va a tocar a los chiquillos que están naciendo y a los que tienen 10 años, que son los que comienzan a integrarse, a crear una nueva forma de identidad. Y esa es una verdadera desgracia, porque esto es el problema del grupo social que conforma Baja California Sur. Yo creo que ahí esa es una parte de las partes más importantes, claro, y más caóticas que vemos nosotros, digo, caótica, entrecomillado, pero es una falta, una necesidad que tenemos nosotros de reintegrar o de devolverle a Baja California Sur este ritual social en el cual vivíamos antes, ¿no? Sí. Va a suceder dentro de 15, 20, 25 años, cuando ya haya un nuevo grupo social que ya se identifique como Baja California Sur, que serían estos jóvenes que están allá atrás de las cámaras. Yo leía en la entrevista que le hizo usted en este libro tan maravilloso de Teatro y Espacio al doctor Nacho del Río. Nacho del Río. Que decía, no hay manteca, no hay manteca, y de repente la gente salía en las calles gritando, ya llegó el Araguán, vamos, vamos, y todo el mundo se reunía en el muelle fiscal, que era un muelle despostillado, dice Nacho del Río, podrido, espantoso, pero no iban con el objeto de comprar la manteca, sino iban por el regocijo y la fiesta de que ya iba a haber mercancía para poder comer. Claro, aunque no lo crean, cuando llegaba el barco, entonces estábamos esperando que llegara el maíz, que llegara el frijol, que llegara el arroz, para ir primero a ver que realmente bajara la mercancía y que de ahí se distribuyera. Era fabuloso. Sí. Estas cosas forman parte de un ritual social, insisto, del cual se nutre el teatro, Elizabeth. Sí. Y esta dificultad que se ha dado últimamente en la comunión, en la identificación de los individuos, es parte de lo mismo. Es decir, ya no se ha perdido mucho la noción y la conciencia de grupo, de identidad. Ya no nos identificamos con el vecino ni con el otro. Entonces, eventualmente con algunos en la escuela, cuando vamos a filmar, cuando hacemos un examen, pero se pierde mucho esta identidad social del ritual. Entonces, ya no, ¿qué es el carnaval? ¿Es la fiesta en el estadio? No estoy en contra de eso, pues. Bravo, lo aplaudo. Pero aparte de eso, hay otra cosa que nos nutre mucho y que es justamente esto que están haciendo ustedes, cultura. Gracias. La cultura es muy, muy importante. La cultura diario, la traemos sobre la espalda. Es una parte de la cual nosotros ahora sí tenemos que empezar a distribuirla, a presentar esto que usted está haciendo con su programa, por ejemplo, que es maravilloso. Eso me parece sensacional. Muchas gracias, maestro. Y regresando a nuestro punto de la crisis de la dramaturgia, aunado a esto, maestro, señala claramente de veras un grave error que todos los días vemos reflejado. Ante la falta de la tradición que reivindique la sociedad cultural, ningún poder y menos el débil político ignorante que lo ejerce ha logrado imprimir trascendencia en la sociedad en pos del conocimiento que se pueda ver reflejado. Es lamentable. Eso es triste, y sobre todo la gente que está llegando al poder, pues que no tienen idea, que no tienen noción de la necesidad que tenemos todos de tener espacios, de tener manifestaciones, de tener grupos, de tener, vamos a decir, un reflejo con el otro, no es decir, con la otredad, como diría el filósofo. Es decir, necesitamos esta otredad para reflejarnos, para nutrirnos. Y desafortunadamente esto se ha perdido, ¿con qué? Con los políticos, ¿no? De cualquier tipo de político, ahora sí, como diría López Obrador, en los últimos 36 años, yo diría en los últimos 60 años, se ha perdido esta noción de que el político antes sabía dirigir
Por ejemplo, Ángel César Mendoza es un ejemplo grandísimo. Durante el periodo de Ángel César Mendoza se hicieron cosas verdaderamente extraordinarias. Fue cuando vino Carlos Ancira, cuando vino López Tarso, cuando vino Chabuca Granda, los monstruos de la cultura universal. Y ahora Nada. nos contentamos con la señora esta que baila cumbia nada más, ¿no? Con él. No, que recientemente presentó el carnaval, que yo no lo conozco. Yo ni, tampoco. Ni me imagino que llegó en un yate como la reina Isabel. Sí, no, es una vergüenza. Increíble, ¿no? Y que la verdad no lo recuerdo porque El no sé ni quién el sea. gusto, el buen gusto se ha perdido, pues. Sí. La necesidad que tenemos de acercarnos a formas de cultura está resquebrajado. Es lo que ha pasado con el teatro. El teatro en general y la dramaturgia, pues mayormente, ¿no? Deme usted 5 autores sudcalifornianos en teatro. 5, nada más. Pues Raúl Cota. No, él era poeta. Sí. No, pues no. No, pues no. Eventualmente dos, tres personas que están escribiendo teatro para la escena, para los espectáculos que van a montar para llevarlos a concurso. No hay ninguno. Pero fuera de ahí, entonces esta noción de grupo, esta noción de colectividad, esta noción de rito, de ritual, está muy resquebrajada. No digo que está perdida, está muy resquebrajada, pero hay una crisis tremenda, una crisis verdaderamente, crisis de valores profundos, de valores de pensamiento. Ahí es donde estos jóvenes que están atrás de las cámaras, es donde tienen que incidir mucho. ¿Para qué? Para mostrar cosas como estas, como la presencia de la maestra, pero también proponer nuevas posibilidades de encuentros en lo social, entre los grupos sociales. Es que es interesantísimo lo que comenta maestro en el libro, porque la retrospectiva del teatro generó un mundo de producción artística en el teatro, en los 60s y en los 70s. No se diga con los 9 espacios tradicionales, la Sala Ibora, la Torre Eiffel, la Casa de la Juventud, la Era Casa fantástico. de la Cultura, los auditorios de la universidad. O sea, eran 9 espacios que ahí están. Y dígame usted, ¿qué pasa? Sí, miren, aquí en el Colegio Anáhuac se hacía teatro nacional. En la capilla de San José se presentaban grupos de teatro Guiñol, un teatro maravilloso. Hacían un teatrino y digo yo, ¿qué pasó con esta creatividad? Se hacía teatro en el jardín de mi casa me lo pedían prestado para ir a hacer teatro, para recibir a 10, 12, 15 chiquillos ahí que iban y que aplaudían el teatro Guiñol. Yo digo, ¿qué pasó con todo esto? se perdió. No se ha perdido, hay que recuperarlo. Sí. Está por ahí suspendido en el aire. Son estos jóvenes los que tienen que ayudarnos a resaltar nuevamente. Este teatro minimalista que estamos tratando de recuperar, de hacer ahora, es justamente por eso, ¿no? Es decir, que se puede hacer en cualquier lugar, Elizabeth. Sí. En este mismo lugar ponemos unos muñecos y nos ponemos a hacer teatro. Claro. Entonces, esa es la recuperación del teatro, me parece. Y también mencionar, maestro, la pregunta, ¿qué hacía en el pasado la escena brindar eventualmente espectáculo? Sí. ¿Qué motivaba a los grupos a recrearse? Exacto. ¿Lo sabremos o no lo sabremos? Sí, lo sabemos. A ver. No había televisión, No. había tablets, Celulares. no había computadoras. Es decir, todo esto no lo supimos asimilar. Nos llegó, nos cayó sobre la espalda, pero antes entonces el espectáculo éramos nosotros. Sí. Entonces, aunque no lo crean estos jovencitos, cuando salía uno allá al parque a hacer teatro, ahora no puede uno pararse a hacer teatro porque llega la policía y lo corre a uno, Sí. ni mucho menos en los espacios del teatro de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en la época? Nosotros llegábamos con un montón de cosas, o a los patios de la universidad, ya no se puede hacer teatro en la universidad, hacia afuera, ya no. Es decir, hay que burocracia. Entonces, pero antes no. Entonces llegaba uno y empezaba a armar lo que no conocieron ustedes, que ahorita es la casa de gobierno, donde está el museo. Allí había un patio muy bonito, estaba el Museo Regional de Historia, estaba la Casa de la Cultura. Allí, domingo tras domingo, nos poníamos a hacer teatro. Llevábamos una película y llevábamos a vender la revista de la universidad. Todo eso se resquebrajó. ¿Qué pasó? Pues se fue por ahí a buscar nuevas rutas, nuevos senderos. Pero allí
nos íbamos cada domingo y teníamos nuevas perspectivas, nuevas posibilidades, nuevas propuestas de trabajo con la gente que pasaba. Claro. ¿Cuántos públicos tenía? 20, 30, 40 personas que salían de misa y se quedaban a ver nuestro espectáculo. Eso era maravilloso. Entonces, bueno, eso está en espera que estos jóvenes lo recuperen ahora. Tremendo, bueno. Entonces, ¿qué era lo nuevo buscado en el discurso de esta sociedad que había sido tomada por sorpresa en el devenir de la historia? Lo que pasa es que nos llegó la llamada modernidad, ¿no? Entrecomillada. Nos llegó la modernidad y no supimos qué hacer con ella. ¿Qué fue el uso de la máquina? Antes eran más pocas máquinas. De pronto llegan todas las máquinas y nos invaden. Y incluso no sabemos, yo no sé usar la lavadora, pues le pico en un botón, entonces se empieza a girar. Entonces creo que la modernidad nos llegó y después nos llegó junto con la modernidad la posmodernidad. Es decir, cuando la máquina empezó a trabajar y luego llega la bomba atómica con la posmodernidad, ahí es donde se ubica la posmodernidad, en donde el hombre ya no tiene poder sobre la máquina. Entonces eso fue lo que pasó. ¡Pum! Nos cayó de sorpresa. Y nos aisló, nos dejó acá, ahora sí como en el limbo peninsular. Y más difícil aún, maestro, con la pérdida de todos los periódicos de los 60, 70 que dedicaban 3 o 4 páginas al suplemento de cultura, el Eco de California, el Zancudo, el Progreso, el Chisme, el Regional, el Todos. Un sinnúmero de periódicos que dedicaban un espacio muy importante en aquella época. Vayan ustedes, esto para los jóvenes y para los amigos que nos ven en este programa, vayan a buscar el libro de la tradición oral Maravilloso ese libro, exacto. Entonces, es un libro muy gordo que hicimos gracias a Elsa de la Paz Esquivel y que realmente está contenida toda la historia de la península, es decir, la historia de Baja California Sur, su cultura, su tradición oral, su escritura. Ahí está, de la tradición oral a la textualidad. Y hay los programas de PACMIC hicimos una serie, debe haber como un centenar de entrevistas con los escritores, muchos ya murieron, con los escritores que todavía están vivos algunos. Entonces ahí está, y tenemos filmado, tenemos grabado y está escrito en texto. Entonces es cuestión de que estos jóvenes nuevamente se asomen, que convenzan a sus colegas, a sus compañeros y digan, ¿sabes qué? Vamos a buscar un librito que está perdido por ahí y van a darse cuenta de lo que fue Baja California Sur, de esta gran tradición que estamos a punto de perder. No se pierde, se pospone. Ustedes son los recuperadores. Claro. Usted, maestra, es la que tiene, gracias a su camarilla. Muchas gracias. La nueva identidad a partir de los 60, maestro. Humberto César García, César Piñeda, Carlos Rosas, Ignacio del Río. Exactamente, sí. ¿Cómo vienen ellos a empujar ese teatro, no? Fue maravilloso, porque era un grupo de gente que estaba trabajando en pro del teatro, de la cultura. Era maravilloso y la gente asistía a los espectáculos. Ahora se presenta, nadie va. Entonces es una desgracia, es una lástima. En fin, yo invitaría a la gente que nos ve, maestra, yo agradezco primero y a estos 4 jóvenes maravillosos que están atrás de las cámaras, a usted por este trabajo que está haciendo, que nos permite revivir un poquito parte de este pasado que queríamos olvidar. No está olvidado, está postergado. Yo le invito a la gente a que se interese un poco más en qué, primero, en la cuestión de la identidad local, la identidad regional, a revivir nuevamente el rito que se ha postergado, el ritual social que tiene que derivar en un ritual cultural, sea pintura, sea música, sea danza, sea teatro. Ahora, vamos para adelante. Muy bien, maestro. Pues esta entrevista se somete al juicio del tiempo que está relacionado con una serie de recuerdos, como lo comenta el doctor Rubén Sandoval, muy puntualmente, de vivencias, de nombres, de hombres desaparecidos. Tenemos también las aportaciones de Carlitos Domínguez Tapia, del Tuto Castro, extraordinarias, las entrevistas que tiene en su publicación, maestro. Yo altamente lo reconozco, que es una lectura muy amena para los que nos
escuchan, que nos habla de justamente esta crisis de la dramaturgia provinciana y esta retrospectiva que el doctor Rubén Sandoval nos ofrece de... ¿Había más teatro antes? Es innegable hacerse esa pregunta, maestro, porque la tenemos que hacer. ¿Había más teatro antes que hoy? Sí. Claro. En lo personal, sí había más teatro. Claro. Y la gente se las averiguaba sin recursos económicos, ¿sí? Sin infraestructura, hacer realmente obras de una gran calidad como las de Ignacio del Río, que comentábamos hace un rato, La Muñeca, ¿no? La muñeca muerta, sí. Qué bárbaro, tuvo una aceptación local y nacional extraordinaria. Sí, exactamente. De las 30, 40 presentaciones que tuvo Nacho del Río, siempre estuvo la sala Ivo llena, siempre. ¿Qué pasó con esos espectadores? Bueno, están esperando que estos jóvenes revivan nuevamente. Yo como conclusión, yo quisiera hacer una invitación en términos generales a la gente, que se interesen un poco por lo que está pasando por la cultura en Baja California Sur. Es triste el hecho de que lleguen nuevas oleadas de manifestaciones que no tienen nada que ver con nuestra cultura y nuestra tradición, nuestras raíces, nuestra identidad está totalmente abandonada. Es una verdadera vergüenza, es una lástima y es una tristeza. A mí lo que más me preocupa es el problema esto, es decir, la recuperación de la identidad. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los bisnietos? Que no van a saber ni de dónde viene, ni lo que había, ni lo que era la historia de Baja California Sur. Entonces, mi sugerencia sería eso, que la gente se entere un poco, que abra un poco su espíritu y que vea que Baja California Sur no es un páramo. Baja California Sur es un oasis en donde todos podemos abrevar, en donde todos podemos comer y donde seguramente un día nos vamos a encontrar pues todos juntos, otra vez, como dice, en la fiesta de Dios y la del diablo. Yo agradezco mucho a los jóvenes, a la maestra Elizabeth Acosta, que nos da esta oportunidad y pues que, como se dice, vamos para adelante, felicidades y que todo sea, ahora sí, en bien de Baja California Sur. Gracias. Muchas gracias, maestro. También los otros títulos que tiene nuestro autor invitado, que vale la pena comentarlos porque el maestro ha tenido una producción extraordinaria que es conocimiento y ese conocimiento tiene que llegar, tiene que difundirse. Nosotros tenemos justamente un amor a nuestro estado porque el doctor Rubén Sandoval justamente recorre la península, habla de sus habitantes, nos habla de sus mitos, de sus leyendas, de sus carencias, de las necesidades y creo que es importante que lo sigamos. Él nos ofrece también otros títulos como autor: Naranja Dulce, un conjunto de obras teatrales; La Boca de Tres Ríos, que es poesía; En la Lotería de la Vida, resultados de la investigación conductual sobre los adolescentes en la ciudad de La Paz; De la tradición oral a la textualidad, que ya platicó de ese libro, que es maravilloso, recomendado; La historia de la literatura en Baja California Sur; Los engaños y 15 piezas teatrales en un acto; Didier, la novela; La Víspera y 5 piezas teatrales en un acto; y La Novela de Esperanza. Aquí tenemos dos que recientemente el doctor Rubén Sandoval tuvo bien ofrecernos a nosotros, el público, para podernos disfrutar. Yo sé que el teatro y el espacio en Baja California Sur lo van a disfrutar extraordinariamente. Agradecida, doctor, con usted y de parte del equipo de trabajo, muchas gracias. Gracias, hasta pronto.